La anestesia regional se usa comúnmente en el manejo del dolor postoperatorio agudo y crónico y en procedimientos diagnósticos terapéuticos. Con estas técnicas se reduce la necesidad de opioides en las primeras 24 horas postoperatorias y se producen menos cambios a nivel hemodinámico, entendiéndose estos como hipertensión y taquicardia intraoperatoria. En esta sesión nos vamos a dedicar a mencionar algunos de los bloqueos antiguos y otros nuevos con la intención de elevarlos a la práctica diaria en nuestro hospital y conseguir así más herramientas para el manejo del dolor después de diferentes cirugías. Scalp Block. Este es un bloqueo realizado en su mayor medida para evitar la cefalea postcraneotomía, siendo indispensable en el paciente despierto sometido a esta cirugía y una estrategia complementaria en el paciente con una anestesia general. Esta cefalea se produce principalmente debido a la disección quirúrgica y la sujeción de Mayfield, que genera daños de las capas del cuero cabelludo compuesto por piel, tejido celular subcutáneo, músculo, aponeurosis y periósteo. No solamente por la disección quirúrgica y la sujeción de Mayfield tenemos dolor, también por la tracción dural, la pérdida de líquido cefalorraquídeo y la lesión de nervios periféricos durante la cirugía. Esta cefalea, en su fase aguda, va a ser moderada o severa en más de la mitad de los pacientes y puede convertirse en crónica en hasta un tercio de los mismos. Destacar también que la infiltración de la herida tiene un efecto más breve, alrededor de 2 horas, que el bloqueo del cuero cabelludo o scalp block, y además, con este bloqueo se podría evaluar la respuesta neurológica de manera más precoz. Otras indicaciones para realizar este bloqueo serían las siguientes: otra neurocirugía, estimulación cerebral profunda, radiocirugía estereotáctica, válvulas de derivación ventriculoperitoneal frontal. Otros procedimientos quirúrgicos donde podemos usar estas técnicas serían en las cirugías de la frente o párpado superior con el bloqueo del nervio supraorbital o supratroclear, y se puede combinar este bloqueo con el bloqueo nasal en la fractura de nariz también. Procedimientos cortos en la urgencia, como serían las laceraciones del cuero cabelludo y extracción de cuerpos extraños. Manejo de dolor crónico. El bloqueo del nervio occipital mayor se utilizaría para tratar las neuralgias occipitales, cefaleas en ramos, migraña y dolor cervicogénico. Se ha usado también en las cefaleas pospunción dural y en neuralgias del trigemio. Para realizar este bloqueo eficazmente y de manera segura, debido a la cercanía de estructuras tales como los nervios craneales y cervicales y arterias en un área compacta, tenemos que conocer bien la relación anatómica de estos nervios entre sí, sus recorridos profundos y superficiales y sus territorios sensitivos, más aún si vamos a tener en cuenta que es un bloqueo guiado por referencia. Por lo tanto, la inervación de la cara y del cuello será llevada a cabo por el nervio trigémino, quinto par craneal, y las raíces nerviosas cervicales de C2 a C4, que van a constituir el plexo cervical superficial. Las ramas más importantes de lo mismo que podemos bloquear son 6 y son los siguientes: nervio supraorbital, nervio supratroclear, nervio cigomático temporal, nervio auriculotemporal, nervio occipital mayor y nervio occipital menor. Para realizar este bloqueo, los nervios más comúnmente bloqueados son 6, utilizando una aguja 25G o intradérmica con aproximadamente 20 ml de anestésico local en cada hemicara. En este caso, la adición de epinefrina, alrededor de 5 microgramos mililitros, a estos anestésicos puede ser útil para limitar la absorción sistémica de anestésico local en estas áreas tan intensamente vascularizadas. Repasaremos en mayor detalle el bloqueo por referencia de cada uno de los nervios para un correcto bloqueo scalp. El nervio oftámico del quinto par craneal o V1 entra en la órbita por la fisura orbital superior, dando el nervio supraorbital y nervio supratroclear, que quedará más medial. Estos nervios se van a encargar de la inervación sensorial de la frente, cuero cabelludo frontal, la parte medial del párpado superior y la raíz de la nariz. Para bloquear el nervio supraorbital vamos a buscar la escotadura supraorbitaria, por donde sale este nervio de la órbita, que puede ser palpada siguiendo el borde superior de la órbita, encontrándose alrededor de 2 centímetros de la línea medial en adultos, más o menos a la misma altura que la pupila en el plano sagittal. Entrando por el borde superior, nos vamos a dirigir al borde inferior de la ceja, administrando 2 o 3 ml de anestésico local. Para bloquear el nervio supratroclear, debo tener en cuenta el ángulo superior formado por la ceja y por la espina nasal, donde este nervio contacta con el hueso, administrando aquí otros 2 o 3 ml. Este bloqueo puede realizarse aprovechando el mismo punto de punción para el bloqueo del nervio supraorbital, redirigiendo 1 centímetro más hacia medial. El nervio maxilar del quinto par craneal o V2 da lugar al nervio cigomático temporal, que inerva una pequeña región de la frente, región temporal y labio superior. Para bloquear este nervio, palpamos el borde lateral supraorbital e insertamos la aguja posterior al mismo, depositando 1 o 2 ml de anestésico local. El nervio mandibular del quinto par craneal o V3, como lo podemos ver aquí, da lugar al nervio auriculotemporal, que va a inervar áreas temporales, cuero cabelludo por encima de la oreja, el pabellón auditivo y el labio inferior.
Se puede bloquear aprovechando el punto de punción anterior, inyectando 3 ml de anestésico local por encima de la parte posterior del arco cigomático, anterior al tragus de la oreja y posterior a la arteria temporal superficial, como podemos ver aquí. Las ramas posteriores de C2 van a dar el nervio occipital mayor, que inerva el cuero cabido posterior, y las ramas anteriores de C2 y C3 dan el nervio occipital menor, que inerva la parte posterior lateral del cuero cabido. Si trazamos una línea entre la protuberancia externa occipital y la apófisis mastoide, a 2/3 de distancia en esta línea hacia medial, vamos a encontrar el nervio occipital mayor, medial a su vez a la arteria occipital. Para bloquearlo dirigimos la aguja sobre este punto y administramos 5 ml. A 2/3 de esta distancia, en esta línea hacia lateral, se encuentra el nervio occipital menor, donde seguiremos la misma técnica administrando 5 ml. Principales complicaciones tras la realización de esta técnica van a ser la parálisis facial transitoria, la punción arterial, ya sea de la arteria temporal superficial u occipital con mayor frecuencia, bradicardia e hipotensión por el reflejo trigémino cardíaco del troncoencéfalo, tosis unilateral, infección, dolor tras inyección intraneural, inyecciones intracerebrales o subaracnoideas en pacientes con defectos craneales o transcraneectomías previas, cambio hemodinámico y arritmia, debido a la absorción de epinefrina en combinación con anestésicos locales. Por ello tenemos que tener cuidado en pacientes con patología coronaria y siempre comprobar tras la aspiración negativa. Contraindicaciones absolutas para realizar este bloqueo sería la alergia a los anestésicos locales y ausencia de hueso craneal. Y contraindicaciones relativas serían la infección, el sangrado y el tejido cicatrizal debido a craneectomías previas, por ejemplo. Pasamos ahora al bloque del tórax, hablando del bloqueo del plano transverso torácico. Su indicación va a ser principalmente la realización de mastectomía y esternotomía, en combinación con el bloqueo PEC en dosis única o infusión continua, con dosis anestésica o analgésica. También se utiliza en cirugías de timectomías y fracturas de esternón. Con este bloqueo vamos a cubrir los nervios intercostales de T2 a T6, que van a inervar la parte anterior del tórax. Pequeño repaso anatómico. Los músculos de la pared anterolateral del tórax se clasifican en 3 grupos: superficial o externo del plano óseo, medial o intercostal y profundo o por dentro del plano óseo. El superficial va a estar compuesto por el músculo pectoral mayor, pectoral menor, músculo subclavio y músculo serrato mayor. El plano intercostal a su vez se divide en 3. El plano externo, formado por el músculo intercostal externo y el supracostal, el plano medio, formado por el intercostal medio, y el plano interno, formado a su vez por el intercostal interno y el subcostal. En el plano profundo o por dentro del plano óseo tenemos el músculo transverso torácico. Este se va a encontrar en la parte posterior del plastrón externo-contral, uniendo el esternón con los cartílagos costales. Este va a ser el músculo de referencia para este bloqueo. La técnica a seguir es la siguiente: con el paciente en decúbito supino y con un transductor lineal en posición longitudinal y para estrenarle en el lado correspondiente, entre el cuarto y quinto espacio intercostal deberíamos de obtener esta imagen. Utilizando una aguja de 50 mm en eje largo de cefálico a caudal y de anterior a posterior, tenemos que localizar el espacio entre el músculo intercostal interno y el músculo transverso torácico, que estaría previo a las pleuras, para depositar aquí 20 ml de anestésico local. Debemos de tener cuidado con la arteria torácica interna, que se visualiza en este nivel. Este bloqueo se indica en cirugías que involucran la mama, la clavícula y la articulación acromioclavicular, sobre todo en procedimientos como la inserción de prótesis mamaria, la linfadenectomía axilares y la colocación de dispositivos cardíacos implantables. El dolor debido a la extravasación de líquido en los músculos pectorales después de la artroscopia y en las toracotomías anteriores. Se suelen hacer ambos cuando la cirugía es más extensa. Anatomía. En la región pectoral hay 4 músculos relevantes para los bloqueos del nervio pectoral y son el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor, el serrato anterior y el músculo subclavio. Los músculos pectoral mayor y menor son inervados por el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial. El nervio torácico largo se encarga de la inervación del músculo serrato anterior y el nervio toracodorsal inerva el dorsal ancho, siendo esto relevante para procedimientos más extensos. Además, toda esta zona axilar y torácica recibe inervación de parte de ramas anteriores y laterales intercostales de T2 a T4. Por lo tanto, el nervio pectoral lateral y medial estará cubierto con el bloqueo PEC1 y la rama anterior y lateral de los nervios intercostales con el PEC2. En ocasiones también bloqueando el nervio torácico largo y el nervio toracodorsal. Técnica. Se va a realizar con el paciente en decúbito supino, con el brazo pegado al tórax o abducido a 90 grados. Con el traductor lineal bajo la línea medioclavicular en el plano sagital paramediano voy a visualizar la segunda costilla en profundidad. A esta altura
movilizo la parte inferior de la sonda hacia lateral, permaneciendo el borde superior de la misma sin cambios, y voy a descender inferolateralmente hasta que identifico los siguientes puntos de referencia: el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor, la rama pectoral de la arteria toracoacromial y en profundidad la tercera y cuarta costilla. Aquí se ven las estructuras que acabamos de mencionar. Con una aguja de 50 a 100 milímetros y en el plano le voy a depositar el anestésico local de la siguiente manera. PEC 1. 10 milímetros de plano facial entre el pectoral mayor y menor, para englobar a los nervios pectorales medial y lateral. PEC 2. Inyección lateral a punto de inyección del PEC 1, depositando 20 mililitros en el plano facial entre el músculo pectoral menor y el serrato anterior, donde descansa sobre la cuarta costilla, para así anestesiar las ramas laterales y anteriores intercostales de T2 a T4, pudiendo cubrir también el nervio torácico largo y el nervio dorsal, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Su principal indicación van a ser las fracturas del tercio medio clavicular. Se suele asociar a un bloqueo supraclavicular o interesclénico para cubrir la sensibilidad de esta zona, ya que la inervación de la clavícula es compleja y se mantiene controversial. La fascia clavipectoral se sitúa superior al pectoral mayor en su porción clavicular y va a rodear la clavícula, será donde nos dirigiremos. Con el paciente en decúbito supino y con la sonda lineal colocada longitudinalmente sobre la clavícula, voy a pinchar a ambos lados de la parte fracturada, tras previo escaneo para identificar esta zona. Pincharé de caudal a cefálico, raspando el periosto de la clavícula, viendo cómo se deprime la clavícula y se eleva la fascia. Utilizaremos para ello una aguja de 35 milímetros y 10 a 15 mililitros de anestesia local en cada lado. Tener en cuenta que en este bloqueo tenemos que tener cuidado con la parálisis del nervio frénico y la parálisis motora del brazo superior. El bloqueo del plano oblicuo externo intercostal se va a indicar para cirugía de abdomen supraumbilical o tórax inferior. Sobre la parrilla costal anterolateral encontramos el músculo serrato anterior, como hemos visto anteriormente, y el músculo oblicuo externo, que va a ser referencia del bloqueo, que se va a insertar en las últimas costillas a pesar de ser principalmente abdominal. El bloqueo se realizará entre la parrilla costal y el oblicuo externo, cubriendo así las ramas anterolaterales e intercostales de T6 a T8 a T9. Con el paciente en decúbito supino y con la sonda lineal voy a localizar el apéndice sifoide. Voy a mover hacia lateral, donde tendremos el séptimo cartílago costal, y un poquito más hacia lateral, a nivel medio clavicular, veré la séptima costilla. En este punto voy a rotar la sonda para así obtener visión en eje corto de la parrilla costal a este nivel. Con una aguja de 100 a 150 milímetros y mediante abordaje en plano de cráneo caudal y oblicuo de medial a lateral, vamos a infiltrar alrededor de 15 a 20 mililitros de anestesia local entre los músculos intercostales, la costilla y el oblicuo externo. Avanzamos hidrodisecando este espacio desde la sexta a la octava costilla, siendo esto un bloqueo dinámico, siempre realizado bajo visión ecográfica. Por ello la aguja debe de ser tan larga. Se va a indicar este bloqueo en la cirugía anterior de muslo y rodilla, aunque se usa de manera predominante como analgesia en la cirugía de cadera. Con este bloqueo cubriremos el nervio femoral y el nervio cutáneo femoral lateral, y en algunos casos también el nervio obturador. Entonces, con el paciente en decúbito supino, vamos a marcar una línea uniendo la espina ilíaca entre lo superior y el tubérculo púbico. Esta línea seguirá la trayectoria del ligamento inguinal. A este nivel, con la sonda lineal en perpendicular a nuestra línea y en el tercio lateral, veremos la siguiente imagen. Primero identifico la espina ilíaca anterior e inferior. Superior a ella se encuentra el músculo ilíaco y la fascia ilíaca. Por encima de esta fascia podemos identificar dónde la musculatura abdominal superior, músculo oblicuo interno en este caso, se une con la musculatura de la extremidad inferior a nivel del ligamento inguinal. Este sería el músculo sartorio. Esta unión de estructuras se describe como una pajarita o un reloj de arena horizontal, lo cual es muy útil para su identificación. Para confirmar la localización, siempre puedo realizar un barrido hacia medial por la línea que hemos dibujado hasta identificar la arteria femoral y luego volver hacia arriba y lateral hasta recuperar la imagen anterior. Tenemos que tener especial atención a la presencia de la arteria circunfleja ilíaca profunda, que va a encontrarse entre la fascia ilíaca y el oblicuo interno. Debemos de evitarlo lo máximo de lo posible. Introduzco una aguja de 80 a 100 milímetros de cadol acefálico, vertiendo alrededor de 20 a 40 mililitros de anestésico local debajo de la fascia ilíaca. En algunos casos notaré un chasquido debajo de la fascia ilíaca y encima del músculo ilíaco sería el sitio a buscar para inyectar el anestésico local. Indicación de bloqueo CAPS, cirugías de pierna, tobillo y pie, no cubriendo la zona medial. Bloquearemos con esta técnica el nervio ciático políteo.
El nervio ciático se va a generar en el plexo del lumbosacro descendiendo por la parte posterior del muslo, siguiendo los músculos isquiotibiales. De lateral a medial vamos a encontrar bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Al entrar en el hueco popliteo, se separa el ciático popliteo en sus dos ramas principales, el nervio peroneo común más lateral y el nervio tibial, más grande que el peroneo, situándose más superficial con respecto a los vasos en el hueco popliteo. Ambos van a estar envueltos por la vaina paraneural, que debemos pasar para que el anestésico local difunda con mayor facilidad, pero es importante encontrar el sitio adecuado en el que se cumplan dos premisas: la separación del nervio ciático en sus dos ramas, pero con cierto espacio de seguridad entre ambos, para poder así insertar la aguja sin generar lesiones del nervio. Con el paciente en decúbito supino y el pie y tobillo elevados, para poder acceder a la zona, orientamos la sonda lineal transversalmente sobre el hueco popliteo, delimitando en la zona lateral, como podemos ver en la imagen, el bíceps femoral, y en la zona medial el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso, localizando entre ambos, de profundo superficial y de medial a lateral, en este orden, la siguiente estructura: la arteria poplitea, la vena poplitea, el nervio tibial y finalmente el nervio peroneo común. Para confirmar la localización correcta de los nervios, siempre podemos mover la sonda en sentido proximal y distal y veremos cómo estos nervios se unen y se separan de nuevo, eligiendo el lugar donde se empieza a separar, dejando un pequeño espacio entre ellos. Para la introducción, entonces, de la aguja de 50 a 100 milímetros, depositando en este nivel 20 mililitros de anestésico local. Finalmente, el bloqueo del nervio obturador se va a indicar principalmente para tratar las contracciones dolorosas del músculo aductor, para prevenir la aducción del muslo durante la cirugía transuretral edégica y como analgesia adicional después de una cirugía de rodilla. Con esta técnica vamos a cubrir la rama anterior y posterior del nervio obturador. El nervio obturador se va a generar en el plexo lumbosacro, discurriendo hacia la pelvis donde se sitúa medial al psoas, dividiéndose en rama anterior y posterior, antes de salir de la pelvis por el agujero obturador. Con el paciente en decúbito supino, colocamos la sonda lineal en posición transversal, perpendicular y ligeramente por debajo del pliegue inguinal. Vamos a reconocer los vasos femorales y vamos a mover medialmente para identificar la estructura de la siguiente imagen: el pectíneo y más medialmente el músculo aductor largo, aductor corto y aductor mayor, inyectando con una aguja de 100 milímetros entre el plano facial del músculo aductor largo y aductor corto para cubrir el ramo anterior unos 5 mililitros de anestésico local y otros 5 mililitros de anestésico local en el plano facial del músculo aductor corto y aductor mayor para cubrir la rama posterior. Este bloqueo sería similar en concepto al bloqueo TAP, aunque también se puede bloquear bajo visión directa del nervio, no siempre siendo posible esta última estrategia. Esta sería mi bibliografía y muchas gracias por su atención.